Muchas bendiciones, amados hermanos, amigos, familias. Que el Dios de la gloria les esté sorprendiendo de una manera grande. Hoy vamos a abrir las Sagradas Escrituras al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 20. Declaramos la marca del Cordero, mi familia y yo. Estamos marcados con los 7 rociamientos de la sangre de Cristo. Estamos marcados con los 7 espíritus de Dios y estamos marcados con las 7 operaciones del Padre Celestial. Dios ha marcado su familia. Dice la palabra: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que sean tus dichos, tus mandamientos, los que traslademos en esta hora para la edificación del cuerpo de Cristo y también para la bendición de todos los oyentes que puedan escuchar esta palabra. Tú te encargarás de las peticiones, rogativas, súplicas, necesidades que tiene tu pueblo, y envía tu palabra para sanar, restaurar, bendecir y prosperar. En el nombre de Jesús. Vamos a hablar en esta hora, con la ayuda del Señor, de familias viendo lo imposible. Familias recibiendo lo que es imposible para los hombres, posible para Dios. Para Dios, todas las cosas son posibles. Y la necesidad de la fe, de tener la fe para ver las cosas que parecen imposibles, las cosas imposibles para el ser humano, imposibles como sanidad, esterilidad, como salir de la pobreza, como salir de situaciones difíciles. Hay tantas personas que tienen familiares en una cárcel que no han sido juzgados y quizá están allí injustamente. Hay familias que por generaciones han sufrido la esterilidad y no han visto la fertilidad. Hay familias que por mucho tiempo viven un endeudamiento y no hay modo que salgan de ahí, o enfermedades o problemas o luchas o enemistades o cosas de maldiciones que se arregla por un tiempo y se desarregla otra situación. Viene un ciclo de riqueza y después viene uno de pobreza y no salen de ahí. Además que hay familias que dicen: después de una bendición siempre va a venir una prueba. No necesariamente. Y después de una prueba vendrá una gran bendición. Puede que sí, puede que no. Todo depende del Dios de la gloria, del Dios todopoderoso. Miremos las cosas que Dios hizo posibles en esta familia de Elcana y su esposa Ana, que era estéril, dice las Sagradas Escrituras. El tiempo que vivían ellos era un tiempo difícil, era el tiempo de los jueces, donde cada quien caminaba por su lado, donde no se obedecía la palabra de Dios. Y nosotros vemos que Samuel fue uno de los últimos jueces, sino el último juez, más bien el último juez que estuviera juzgando a Israel. Además de ser juez, Samuel era el profeta de Dios y llegó a ser sacerdote de Dios. Solo le faltó ser rey de Dios, pero en lo imposible, mire lo que el Dios de la gloria hace de Ana, que quiere decir favorecida por el Dios de la gloria. Las familias son favorecidas por el Dios del cielo. En las familias hay Anas que van a ser favorecidas por el Dios todopoderoso. La Virgen María, cuando tenía en su seno al bebé Jesús, al bebé más lindo que ha venido a esta tierra, decía que la iban a llamar bienaventurada, porque había sido favorecida con ser la madre del Mesías.
Muchas mujeres que fueron estériles como Rebeca, como Sara, como otras en las Sagradas Escrituras, la mamá de Sansón, la mamá de Juan el Bautista, muchas recibieron el favor del Dios de la gloria. Nunca debemos perder la esperanza, nunca debemos perder la fe de que Dios hará lo imposible. Lo que vemos nosotros imposible será posible para el Dios de la gloria. En esa monarquía que empezó Samuel ungiendo reyes, fue el profeta que bendecía a la nación de Israel, trayendo la palabra del Dios de la gloria, del Dios del cielo, para que también las familias recibieran milagros, maravillas, prodigios del Dios Todopoderoso. Y también las familias que van a ver lo imposible de Dios, las cosas que son posibles para Él, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. La gente dice, solo para la muerte no hay solución. Para la muerte está la mayor solución. Jesucristo resucitó. Es el poder de la resurrección de Cristo. Él vive hoy y está sentado a la diestra del Padre, orando por su iglesia, orando por su creación. La Escritura dice que las familias que quieren ver lo imposible del Dios de la gloria deben ser familias que crean las promesas del Dios del cielo. Dios le prometió hijo a Abraham y pasaron más de 25 años y el hijo no venía, el hijo de la promesa, pero llegó el tiempo. Dios le prometió a Israel el Mesías. Israel se cansó de esperar al Mesías y confiaron en otro Mesías. Aún Juan el Bautista dice, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Porque esperaban un Mesías político, un Mesías que solamente les diera lo material, un Mesías que subyugara el poder de Roma y los pusiera a reinar a ellos. Pero el Señor le mandó a decir a Juan, ahí lo podemos ver en los evangelios, en Mateo, en Lucas, en los 4 evangelios podemos ver que el precursor del Señor Jesucristo, el profeta Juan, que fue el último profeta del antiguo pacto, llegó a negar en su corazón la divinidad del mesianazgo de Cristo Jesús. Llegó a dudar en su mente, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otros? Estaba cansando de esperar a Cristo Jesús que lo sacara de la cárcel. Solo esperaba milagros físicos, pero el Señor le manda a decir a Juan, díganle a Juan que la gente es salva, que son liberados, que hay sanidades, que hay prodigios, que hay milagros, que a los pobres se les predica el evangelio del Dios de la gloria. Y bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. Quiere decir que las familias que van a ver lo imposible venir, que para Dios es posible, deben ser familias proféticas, de creer la profecía del Dios de la gloria y creer a las promesas del Señor. Miremos, Ana dice que derramaba su corazón, derramaba su alma. Abraham se cansó de esperar y fue a hacer un hijo con Agar. Y dijeron a lo mejor así quiere Dios. Juan el Bautista se estaba cansando de esperar. Muchos se cansaron de esperar, pero Dios siempre cumplirá su promesa. Dios llega, como dicen, justo a tiempo. Ni más tarde ni más temprano. Pero la familia que va a ver las cosas imposibles para los hombres, como salir de la esterilidad, salir de la pobreza, salir de la enfermedad, salir de la cárcel, salir de un hospital, salir del endeudamiento, salir de esta
esta pandemia, salir de los virus, salir de los problemas, salir de tantas cosas que parecen imposibles de salir. El Dios de la gloria va a hacer que eso sea posible por su misericordia. Ana pasó años de esterilidad, pero no dejó de confiar en el Dios de la gloria. Entonces la oración, la intercesión, el ayuno, la vigilia, todo lo que engloba la vida devocional para estar mojando esas promesas. La Escritura dice que Ana lloraba, derramaba su corazón, tanto que el sacerdote Elí confundía eso con una borrachera. Es posible que no te entiendan cuando estás llorando, cuando estás suplicando, cuando estás derramando tu corazón, pero esos son los ingredientes para ver las cosas imposibles que vienen. No podemos esperar un trabajo para salir de un desempleo con los brazos cruzados, esperando que todo venga del cielo. Hay una parte que el hombre tiene que hacer. La Escritura dice que esta familia del Cana y de Ana iban todos los años a celebrar la Pascua al Señor, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, todas las fiestas. Y llevaban ofrendas al Dios de la gloria y presentaban sacrificios al Señor. Quiere decir que las familias deben ser diezmadoras, ofrendadoras, primiciadoras, hacer pactos con el Dios de la gloria. Cuando decimos hacer pactos con el Dios de la gloria, es prometer lo que vamos a cumplir, y si no lo vamos a cumplir, entonces no hacerlo, dice el libro del Eclesiastés. Cuando vas a la casa de Dios, no pronuncies los votos a la ligera, no porque estás en emoción, con emoción. Había un siervo de Dios que estaba en el periodo de los jueces, Jehú, y le dijo a Dios: Señor, si me das la victoria sobre los enemigos, cuando regrese de la guerra, el primero que me salga a encontrar, lo primero que me den, lo voy a sacrificar y ofrendar a ti. La Escritura dice que su hija de 15 años, doncella, o por esa edad, fue la que le salió a recibir, y él lloraba. Hija, ahora ve a llorar tu virginidad, despídete, porque yo te consagré al Dios de la gloria. Puede ser presentado de varias maneras. Una, que se dedicara completamente al servicio del Dios de la gloria. Ya sabe usted que hay personas religiosas que han hecho votos y pactos. Si me sacas de esto, si me sacas de lo otro, yo nunca me voy a volver a casar. Yo nunca me voy a casar. Me voy a dedicar a ti. La Escritura dice que hay eunucos por su propia boca. Hay eunucos que los hacen los hombres, y hay eunucos que Dios los hace para servirle. El caso de Pablo, el apóstol Pablo, ya no se casó por dedicarse enteramente a la obra de Dios. Y se recuerda usted de los ancianos que tenía Moisés, tenía como 70, esos son los del Sanedrín. Pablo llegó a formar parte del Sanedrín, y los del Sanedrín eran casados. Quizá podemos pensar que cuando fue convertido lo dejó la esposa, lo dejaron los hijos, así como sucedía en el pueblo judío. Si alguien era cristiano, le quitaban todas sus cosas, le quitaban la posición en el Sanedrín y de rabino. Eso dice el apóstol Pablo. Pero lo que fui antes, ahora lo tengo por pérdida por amor a Cristo. Y habla de qué tribu era ella. Él habla de sus posiciones en el judaísmo, de su conocimiento en el judaísmo. Es más, él dio la orden de ejecutar a Esteban y recibió sus ropas. Y eso lo hacían solo las autoridades de Israel, como los del Sanedrín y el sumo sacerdote, todos los sacerdotes que ordenaron la muerte de Jesús y ordenaban que le dieran los 39 latigazos, 40 menos 1,
Los romanos castigaban sin medida. Entonces, el apóstol Pablo se dedicó a servir al Dios de la gloria. Hizo voto delante del Señor. En cierta ocasión, para evidenciar que había hecho voto, tuvieron que raparse con Timoteo. Tuvieron que quitarse completamente el pelo como señal de que habían hecho voto, como les pedían para poder predicar la palabra. Así dice el apóstol Pablo: me he hecho a los judíos, me he hecho a los gentiles, me he hecho a samaritanos, a todos, me he hecho de todo para salvar a los que tienen que ser salvados. Los de los imposibles, las familias que mirarán las cosas que son imposibles para el hombre, que mirarán los milagros, las maravillas del Dios de la gloria, también deben consagrarse. Y dice la escritura aquí que Ana le dijo al Señor: si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar para que te sirva. Y mire, de la esterilidad sacó Dios un profeta, un sacerdote y un juez que fue fiel al Dios de la gloria todos los días de su vida, y que vivieron, Ana vivió esta situación en medio del antagonismo, en medio del bullying, en medio de persecuciones. No todos te van a entender, no todos, pero el Dios del cielo le dio a Ana un ungidor de reyes, un ungidor de sacerdotes, un juez que juzgó con justicia. Y todo eso es prefigurativo del Señor Jesucristo. Samuel, que presentaba a los reyes, empezó presentando a Saúl y el ungimiento para David y otros reyes. Todo eso hablaba ese profeta que un día vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar con justicia. Tú no sabes qué Dios va a hacer con tu generación, con tu simiente, con tu semilla, con tus hijos, con tu familia. Debes tener la fe de ver las cosas imposibles que parecen ahora, pero que para Dios no son imposibles, sino para Dios todo es posible. La escritura dice que Ana se escondió, ya no salió, esperando que creciera el niño para llevarlo al templo y cumplir su promesa. Las familias que quieren ver las cosas imposibles deben cumplir las promesas que hacen al Dios de la gloria, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, Él lo hará por su misericordia. Cuando Ana destetó a Samuel, al niño, lo llevó al templo, cumplió y lo llevó con ofrenda, lo llevó con su sacrificio. Y dice la escritura que el Cana le daba la porción a Ana. Eso quiere decir que los esposos deben facilitar el cumplimiento de las promesas, de las ofrendas, de los votos, de los pactos, de los diezmos, de las primicias, de todo lo que la familia le debe dar al Dios del cielo. Porque dice la escritura: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Ana quizá en un tiempo tenía escasez, quizá en un tiempo y sin el quizás, era muy perseguida, era muy atacada, era muy despreciada, era muy menospreciada. Ella lloraba por eso. Pero en medio de eso, ella creía que iba a venir lo imposible, que la iban a ver fértil, que la iban a ver arrullando, que la iban a ver amamantando,
que la iban a ver dedicando a su semilla, su simiente, y que iban a ver a esa simiente sirviendo al Dios del cielo. Quiero pensar en esta hora para ayudarle en su fe, ayudar en nuestra fe, que después nada le faltó a Ana. Si Dios le proveía en esos tiempos de esterilidad, de pobreza, de escasez, de bullying, de burlas, de ataques, ¿verdad? Las estériles en el antiguo pacto en Israel eran muy despreciadas, porque cada mujer deseaba ser la mamá del Mesías, la madre del Mesías. Por eso el enemigo se encargó de poner esterilidad en Sara, en Rebeca, en Ana, en muchas mujeres que tenían o tienen la línea, porque para Dios todos viven, tienen la línea de traer al Mesías, de traer al Hijo de Dios a esta tierra. Y Ana trajo a este mundo por la misericordia de Dios a los que iban a vencer a los gigantes. Y de Samuel unge a David, y David es rey que vence a los gigantes. Pero no hubo un David ungido si no hubiese un profeta ungidor. El Dios de la gloria te va a dar riquezas, te va a dar bendiciones, te va a dar ministerios, te va a dar dones, y vas a ver que ese tiempo de lágrimas, que ese tiempo de sufrimiento, que ese tiempo de dolor, Dios lo va a cambiar por gozo, por felicidad, por bendición. Después no atacaban a Ana, pero le decían bienaventurada, bendita Ana, y ella era adoradora, igual que la familia. Elcana era un adorador, Ana era adoradora, Samuel fue adorador, profeta, sacerdote y juez, ungidor de reyes, ungidor de profetas, ungidor de sacerdotes. Mire lo que puede hacer Dios de la esterilidad. Miremos lo que Dios puede sacar de la nada. Él hace de las tinieblas luz. Él convierte la noche en mañana. Él hace cosas que para la humanidad parecen imposibles. Lo mejor para la iglesia está por venir, no solo aquí en la tierra. Aquí en la tierra Dios nos dará conforme a su perfecta voluntad, pero lo mejor es lo eterno. Dios dará Samueles que sirvan al Señor por toda la eternidad y que lo adoren por toda la eternidad, porque el servicio a Dios no termina en esta tierra. El Señor Jesucristo está ministrando a la diestra del Padre la intercesión a favor de su iglesia. Se recuerda que cuando el sumo sacerdote ministraba en el tabernáculo de Moisés y en los tabernáculos, ellos tenían en su cinturón, en su cinto, unas campanillas, y también estaban atados a un lazo que salía hasta el atrio, para que cuando morían, por si ellos morían, las campanitas dejaban de sonar y los arrastraban para afuera. Pero el sumo sacerdote nuestro todavía suena sus campanillas en el cielo, porque Él está ministrando a la diestra del Padre. Él es adorador, Él es alabador, Él es el Samuel, que Samuel quiere decir Dios me escuchó. Es la respuesta de Dios. Es lo imposible que yo miraba, pero Él lo hizo posible por su grande misericordia, por su grande amor. El ambiente y la atmósfera que rodeaba a Ana, a su familia y después a Samuel no era del todo halagüeño. Los hijos de Elí, todos ellos un sacerdocio caduco, un sacerdocio obsoleto, un sacerdocio sin visión, pero en medio de eso, lo imposible de Dios, lo imposible que Dios dio,
que es posible para él y que era imposible para la familia de Elcana y en Israel, y también para el sacerdote Elí y su familia. Dios lo hizo posible para que emergiera una generación profética, una generación sacerdotal y una generación que traía la palabra del Señor para que ya no escaseara. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando del Dios del cielo, pero Él vive. Él tiene todo su bagaje, sus bodegas están llenas y Él está dispuesto a suplir todas tus necesidades. Oremos. Lo que Dios espera es que tú le des su corazón, que te reconcilies con Él. Es el primer milagro que Dios quiere hacer, darte una salvación tan grande. Yo te ayudo, di conmigo, Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, lava mi corazón con la sangre de Cristo y yo me reconcilio contigo. Acepto a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesucristo te pido y ahora te doy gracias porque me has perdonado, porque Cristo está en mi vida y yo puedo ir al cielo. Y así, Señor, te rogamos para que esta palabra tuya traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración y haga la obra para la cual tú la envías. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.